¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que Dios quiere que hagas antes de irte a dormir? Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Él. Y la manera en que cerramos nuestra jornada puede marcar la diferencia en nuestra relación con el Señor. En el Salmo 4:8 encontramos una poderosa promesa. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este versículo nos revela que Dios desea que terminemos nuestro día con paz y seguridad en su presencia. Hoy exploraremos 3 cosas que Dios quiere que hagas antes de dormir. Prácticas sencillas pero poderosas que pueden transformar tu vida espiritual y fortalecer tu comunión con Él. No se trata solo de hábitos, sino de momentos en los que podemos entregarle nuestras preocupaciones, recibir su dirección y descansar en su amor. ¿Estás listo para descubrirlas? Al llegar al final del día, cuando la rutina cesa y el silencio de la noche nos envuelve, se abre un momento crucial en nuestra relación con Dios. No es un simple cierre de jornada, sino una oportunidad divina para conectar con el Creador de una manera profunda. En la quietud de la noche, lejos del bullicio del mundo, nuestro espíritu se encuentra más dispuesto a escuchar su voz y a recibir su paz. La Biblia nos muestra cómo, una y otra vez, Dios se ha manifestado a su pueblo en la oscuridad de la noche. Fue en un sueño donde Jacob vio la escalera que conectaba el cielo con la tierra, confirmando que Dios estaba con él en su caminar. Fue de noche cuando Samuel escuchó la voz del Señor llamándolo por su nombre, marcando el inicio de su propósito profético. La noche no es solo un tiempo de descanso físico, sino un espacio sagrado donde el alma puede alinearse con la voluntad de Dios. A lo largo de las Escrituras encontramos innumerables relatos de hombres y mujeres que utilizaron los momentos previos al descanso para buscar el rostro de Dios. David, el rey conforme al corazón de Dios, nos dejó en el Salmo 63 un testimonio de su anhelo espiritual. En mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Salmo 63:6. En la intimidad de su habitación, lejos de la mirada de los demás, él comprendía que la comunión con Dios no tenía horarios, que cada noche era una oportunidad para ser llenado de su presencia y renovado en su amor. Así como David, muchos de nosotros enfrentamos noches cargadas de pensamientos, inquietudes y preocupaciones que pueden robarnos la paz. Las responsabilidades del día, las decisiones que tomamos y los desafíos que aún no tienen respuesta pueden inundar nuestra mente y generar ansiedad. Pero Dios nunca quiso que lleváramos esas cargas solos. En el 1 Pedro 5:7 nos exhorta: echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Antes de dormir, cada peso del corazón debe ser depositado en las manos de Dios, confiando en que Él tiene el control absoluto. Cuando Jesús caminó entre nosotros, entendió el agotamiento de la jornada y la necesidad de entregar todo al Padre antes de descansar. Una de las escenas más poderosas de su ministerio ocurrió en el huerto de Getsemaní, en la quietud de la noche, cuando, enfrentando la angustia de lo que estaba por venir, oró con tanta intensidad que su sudor se convirtió en gotas de sangre. En ese momento nos enseñó la importancia de rendir nuestras cargas a Dios en oración, incluso cuando el peso del mundo parece insoportable. Al final de cada día, sin importar lo que hayamos enfrentado, nuestro mayor refugio es la presencia de Dios. En la vida cotidiana muchas veces subestimamos el poder de un corazón en comunión con Dios antes de dormir. Nos distraemos con la tecnología, nos sumergimos en preocupaciones triviales o simplemente dejamos que el cansancio nos consuma sin antes haber entregado nuestro día a Dios. Sin embargo, aquellos que han aprendido a cerrar sus jornadas en su presencia experimentan una paz
que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz basada en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios tiene el control. Filipenses 4, 6 a 7 nos da una clave poderosa. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. A lo largo de la historia, grandes hombres y mujeres de fe han testificado sobre el impacto de buscar a Dios antes de dormir. Charles Spurgeon, uno de los predicadores más influyentes del siglo XIX, enseñaba a su congregación que la oración nocturna no era solo un acto de devoción, sino una fortaleza espiritual que preparaba el alma para el día siguiente. Martín Lutero afirmaba que orar al final del día era como colocar la cabeza en el regazo de Dios y descansar con la certeza de su amor. Esta práctica no es una simple costumbre religiosa, sino un principio espiritual que transforma la manera en que enfrentamos la vida. En la Biblia, Job, un hombre probado en el sufrimiento, tenía una rutina de intercesión por su familia. Se nos dice que constantemente ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos, asegurándose de que sus corazones estuvieran alineados con el Señor. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba muy de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Job 1:5. Aunque este pasaje habla de un acto matutino, nos revela el corazón de alguien que entendía la importancia de cubrir cada día con la bendición y la protección de Dios. Así como Job se preocupaba por su familia, cada noche es un momento ideal para interceder por quienes amamos. ¿Cuántas veces nos acostamos sin haber elevado una oración por nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos, o incluso por aquellos que nos han hecho daño? Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos, a bendecir a quienes nos persiguen y a interceder sin cesar. Antes de dormir, cuando el corazón se encuentra en calma, es el momento ideal para elevar estas oraciones con sinceridad, confiando en que Dios obra incluso cuando nosotros descansamos. En muchas ocasiones el insomnio es una señal de que hay algo que debemos entregar a Dios. Hay personas que pueden pasar horas en la cama, dando vueltas, tratando de encontrar respuestas a preguntas que solo Dios puede resolver. Sin embargo, la Biblia nos muestra que las noches de desvelo pueden convertirse en momentos de encuentro con Dios. En el Salmo 77, 2, Asaf confiesa: en el día de mi angustia busqué al Señor, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Este pasaje nos recuerda que Dios está accesible en cada instante, incluso en las noches más largas y difíciles. En el Nuevo Testamento encontramos la historia de Pablo y Silas, quienes en la prisión y en medio de la oscuridad de la medianoche no se quejaron ni se lamentaron, sino que comenzaron a orar y a cantar himnos. Lo que ocurrió después fue milagroso. Un gran terremoto sacudió la cárcel. Las cadenas de todos se soltaron y las puertas se abrieron. Hechos 16, 25 a 26 nos relata este acontecimiento con gran poder, mostrándonos que incluso en la hora más difícil, la oración nocturna puede traer liberación. Es impresionante cómo Dios ha obrado a través de la historia en aquellos que buscan su rostro antes de dormir. Desde Daniel en Babilonia, quien oraba 3 veces al día con su ventana abierta hacia Jerusalén, hasta Jesús, quien en tantas ocasiones se apartaba a solas para encontrarse con el Padre en la madrugada o al caer la noche. En cada generación
La búsqueda de Dios en la quietud ha sido el secreto de aquellos que caminan en victoria. El momento de irnos a dormir no es solo una pausa en la rutina diaria, sino un acto de fe. Cuando cerramos nuestros ojos, confiamos en que Dios nos sostiene, en que su amor nos guarda y en que su propósito sigue vigente en nuestra vida. Aquel que aprende a rendirse ante Dios en la noche despertará con un corazón fortalecido y listo para vivir un nuevo día en su presencia. Cuando la noche cae y el cuerpo se dispone a descansar, el alma encuentra el momento perfecto para entregarse por completo a la presencia de Dios. En la quietud, cuando el mundo parece detenerse, el espíritu se vuelve más receptivo a la voz del Señor. A lo largo de las Escrituras se nos muestra que Dios se ha manifestado a sus siervos en los momentos de mayor recogimiento. En la penumbra de la noche, Abraham recibió el pacto divino que cambiaría su destino y el de toda su descendencia. En la soledad de su lecho, Jacob tuvo la visión de los cielos abiertos y comprendió que no estaba solo, sino que la presencia de Dios estaba con él en todo momento. En los Salmos, David repetía una y otra vez que sus pensamientos se elevaban hacia Dios en las vigilias nocturnas, cuando su alma anhelaba comunión con el Altísimo. Buscar el rostro de Dios antes de dormir no es un simple acto devocional, sino una afirmación de fe. Es el reconocimiento de que la vida no está en nuestras manos, sino en las de aquel que todo lo sostiene. En el Salmo 121, 3-4, se nos recuerda que el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Esta verdad es el fundamento de la confianza del creyente. Dios no reposa, Él vela sobre cada uno de sus hijos, y en esa certeza se encuentra la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quien deposita su confianza en Dios antes de cerrar los ojos sabe que no hay nada que temer, porque el Creador del universo es quien lo cuida. Las Escrituras están llenas de ejemplos donde Dios revela su voluntad en la noche, cuando el corazón se encuentra apartado del ruido del día. Fue de madrugada cuando Moisés subió al monte Sinaí y recibió la ley que guiaría a Israel. En la oscuridad de la noche, el ángel del Señor pasó por Egipto y liberó a su pueblo, marcando el inicio de una nueva era. En los tiempos de los profetas, Dios enviaba visiones y sueños en el silencio de la noche, guiando a sus siervos con instrucciones precisas. En cada uno de estos momentos, la enseñanza es clara. La comunión con Dios no se limita a los rituales del día, sino que se extiende a cada instante, incluso a los momentos en los que el cuerpo se dispone a descansar. Uno de los principios más repetidos en la palabra de Dios es la necesidad de purificar el corazón antes de presentarse ante Él. Desde el Antiguo Testamento se establecieron rituales de limpieza para acercarse a la presencia divina, reflejando la importancia de presentarse con un espíritu limpio y un corazón sincero. Antes de dormir es esencial examinar el corazón y despojarse de todo aquello que impida una relación plena con Dios. En Efesios 4:26-27 se nos advierte: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Estas palabras son un llamado a la reflexión y al arrepentimiento, recordando que todo aquello que no se entrega a Dios puede convertirse en una puerta abierta para la amargura y el distanciamiento espiritual. Los salmos nos enseñan que Dios se deleita en un corazón contrito y humillado, en aquellos que reconocen su necesidad de Él y buscan su misericordia. En el Salmo 139, versículos 23-24, David clama: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este es el anhelo de todo creyente que entiende la importancia de rendir
cada pensamiento, cada actitud y cada acción ante el Señor antes de dormir, permitiendo que su Espíritu Santo obre y transforme desde lo más profundo del ser. Las oraciones de la noche son una oportunidad para renovar la mente y alinear el espíritu con la voluntad de Dios. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Este proceso de renovación no ocurre de manera automática, sino que es el resultado de una entrega constante y una disposición genuina para recibir lo que Dios tiene preparado. La mente que se llena de las preocupaciones del mundo encuentra difícil descansar, pero la mente que se refugia en Dios experimenta la paz que solo Él puede dar. El tiempo antes de dormir no solo es un momento de introspección, sino también una oportunidad para recordar las misericordias de Dios y agradecer por su fidelidad. En Lamentaciones 3:22-23 se nos dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y que su fidelidad es grande. Este reconocimiento lleva al alma a descansar en la seguridad de que Dios sigue obrando, incluso cuando no se ve el resultado de inmediato. La gratitud no es solo una expresión de reconocimiento, sino un acto de confianza que declara que Dios sigue siendo soberano y que su voluntad es perfecta. En las enseñanzas de Jesús, la oración era una práctica constante, no limitada a un horario específico, sino presente en cada aspecto de su vida. En los evangelios se menciona que Jesús se apartaba a orar en la madrugada, pero también en la noche, buscando la dirección del Padre en todo lo que hacía. En Marcos 1:35 se nos dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este modelo de vida nos muestra que el encuentro con Dios no es una actividad ocasional, sino una necesidad vital que fortalece y renueva. El cierre de cada día es una oportunidad para recordar que la vida es un don de Dios y que cada momento es un regalo de su gracia. En el Salmo 90:12 se nos exhorta: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta enseñanza resalta la importancia de valorar cada jornada, no desde la ansiedad del mañana, sino desde la gratitud por lo vivido y la confianza en el propósito eterno de Dios. Quien aprende a cerrar su día con Dios, despierta con un corazón fortalecido y con la certeza de que cada paso está guiado por su mano. En la quietud de la noche, cuando todo lo demás se desvanece, permanece la presencia de Dios. La voz que habló a los patriarcas, o que guió a los profetas y que fortaleció a los discípulos, sigue resonando en el corazón de aquellos que buscan su rostro. Nada en la vida es más valioso que la comunión con el Creador, y cada noche es una invitación a rendirse completamente a su voluntad. En la entrega, en la oración y en la meditación de su palabra, el alma encuentra descanso y se prepara para un nuevo día bajo su gracia y dirección. Cuando la noche se acerca y el mundo se sumerge en el silencio, el alma encuentra un espacio propicio para reencontrarse con Dios. En la quietud, cuando las distracciones se disipan y el bullicio del día se desvanece, que el corazón tiene la oportunidad de entrar en comunión con el Creador. Desde tiempos antiguos los siervos los siervos de Dios han entendido que la noche no es solo el final de una jornada, sino un momento clave para depositar ante el Señor todo lo que el día ha traído. En los Salmos, David elevaba sus pensamientos a Dios antes de dormir, no solo para encontrar descanso, sino para reafirmar su confianza en la fidelidad divina. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. El descanso verdadero no se encuentra en la simple ausencia de preocupaciones, sino en la seguridad de que Dios sostiene cada aspecto de la vida. En la Escritura, la noche ha sido testigo de momentos en los que Dios
ha hablado a su pueblo, trayendo dirección, promesas y fortaleza. Fue en la oscuridad cuando Dios estableció un pacto con Abraham, mostrándole las estrellas del cielo como señal de su descendencia. En la noche, Samuel escuchó la voz del Señor por primera vez y recibió el llamado que marcaría su vida. En los evangelios, Jesús se retiraba a lugares apartados para orar en la madrugada, demostrando que la búsqueda de Dios no tiene horario y que la comunión con el Padre es el alimento del Espíritu. Las Escrituras revelan que Dios no solo se manifiesta en grandes acontecimientos, sino también en los momentos más íntimos de la vida cotidiana. El ser humano está llamado a vivir en constante relación con Él, no solo en los tiempos de dificultad, sino en cada detalle de su existencia. En Filipenses 4, 6 a 7 se nos instruye: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En la noche, cuando el cuerpo se dispone al descanso, la mente puede verse asediada por pensamientos que roban la tranquilidad. Las preocupaciones del día, los problemas sin resolver y las incertidumbres del futuro pueden llenar el corazón de ansiedad. Pero Dios no quiere que sus hijos carguen con el peso de sus preocupaciones, sino que las entreguen a Él con confianza. En el 1 Pedro 5:7 se nos recuerda: echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cada noche es una oportunidad para poner en sus manos aquello que escapa al control humano, recordando que su fidelidad permanece intacta. A lo largo de la historia, los grandes siervos de Dios han entendido la importancia de acudir a Él antes de cerrar los ojos. En el libro de Daniel se nos muestra cómo el profeta oraba 3 veces al día, sin importar las circunstancias que enfrentaba. Su comunión con Dios era inquebrantable, porque sabía que solo en Él podía encontrar dirección y fortaleza. En los Salmos se enfatiza que Dios escucha las oraciones que se elevan en la noche y responde a aquellos que le buscan con sinceridad. Clamé a ti, oh Señor, y a mi Señor supliqué. Salmo 38. El tiempo antes de dormir es un espacio para reflexionar sobre la obra de Dios en la vida diaria. En medio de las dificultades y los desafíos, su mano sigue guiando cada paso, abriendo caminos donde parece no haber salida. En Lamentaciones 3, 22 a 23 se nos recuerda: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El reconocimiento de su gracia y bondad permite cerrar cada jornada con un corazón agradecido, confiando en que su propósito sigue en pie. Las Escrituras también enseñan la importancia de mantener un corazón limpio ante Dios. En Efesios 4, 26 a 27 se nos advierte: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Antes de dormir, es fundamental examinar el corazón y asegurarse de no albergar resentimientos ni cargas innecesarias. El perdón no es solo un acto de obediencia, sino una llave que abre las puertas a la paz, que solo Dios puede dar. En Mateo 6, 14 a 15, Jesús nos instruye: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará las suyas. El alma que se rinde ante Dios en la noche encuentra descanso en su presencia. La oración se convierte en un refugio, un espacio donde se puede encontrar fortaleza, dirección y consuelo. En Jeremías 33:3, Dios nos da una promesa inquebrantable: clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Cada noche, antes de dormir, es un momento para buscar su voz, recibir su paz y renovar la confianza en su plan perfecto. En la enseñanza de Jesús, la fe y la confianza en Dios son fundamentales para vivir en plenitud. En Mateo 11, 28 a 29, Él nos llama a descansar en su presencia. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Esta verdad se hace tangible en la vida de aquellos que aprenden a entregar cada día al Señor, sabiendo que en Él se encuentra la verdadera paz. Las Escrituras nos muestran que la comunión con Dios no se limita a un momento específico del día, sino que es un estilo de vida. En Deuteronomio 6, 6 a 7 se nos instruye: estas palabras que hoy te mando estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Este llamado resalta la importancia de mantener la palabra de Dios presente en todo momento, permitiendo que transforme el corazón y guíe cada decisión. En la profundidad de la noche, cuando el mundo se sumerge en el silencio, la voz de Dios sigue hablando. El descanso no es solo físico, sino también espiritual. Y aquel que aprende a cerrar cada jornada en su presencia, experimenta la seguridad de estar bajo su cuidado. En Isaías 26:3 se nos da una promesa: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En la Escritura, la imagen de la noche se asocia con la reflexión, la revelación y la preparación para un nuevo amanecer. En el libro de los Salmos, David expresa su confianza en Dios con palabras que resuenan a través de los siglos. Pero de noche canto a tu nombre, hago oración al Dios de mi vida. Salmo 42, 8. La búsqueda de Dios en la noche es un acto de entrega y fe, una declaración de que su presencia es el verdadero refugio del alma. En la quietud de cada noche, el corazón tiene la oportunidad de rendirse por completo al Creador, dejando a sus pies cada carga y confiando en su fidelidad. La paz no proviene de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios es soberano y su amor es inmutable. Al cerrar los ojos, el alma descansa en la seguridad de que Él sigue obrando, guardando y dirigiendo cada paso en el camino de la vida. La noche no es solo el cierre de un ciclo, sino el umbral de un nuevo comienzo. El momento previo al descanso es un espacio sagrado donde el alma, despojada de distracciones, tiene la oportunidad de rendirse ante la presencia de Dios sin reservas. Cada jornada trae consigo desafíos, decisiones, pensamientos y emociones que dejan huella en el espíritu. Y antes de dormir es cuando todo esto se presenta con mayor claridad. No es casualidad que las Escrituras mencionen repetidamente la importancia de la noche como un tiempo de encuentro con Dios. Desde la revelación de visiones proféticas hasta el clamor de los salmistas, la oscuridad ha sido testigo de diálogos sagrados, donde el corazón se expone por completo y la voz del Creador resuena con mayor fuerza. A lo largo de la Biblia, Dios se ha manifestado en la noche para traer dirección, corrección y consuelo. En el silencio de la madrugada, el joven Samuel escuchó su nombre siendo llamado por el Señor, un llamado que marcó el inicio de su ministerio profético. En la profundidad de la noche, Jacob luchó con el ángel hasta recibir la bendición que transformaría su identidad. En los evangelios,
Jesús buscaba la comunión con el Padre en la soledad de la noche, alejándose de las multitudes para fortalecer su espíritu en oración. Cada relato revela un patrón inquebrantable. La noche no es simplemente un tiempo de inactividad, sino una oportunidad para el alma de reencontrarse con su Creador y renovar su confianza en Él. Las Escrituras enfatizan la importancia de cerrar cada día con un corazón alineado a la voluntad de Dios. La instrucción de Efesios 4:26 a 27 es clara. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Estas palabras reflejan una verdad espiritual profunda. Lo que no se resuelve antes de dormir puede convertirse en una puerta abierta para el enemigo. No se trata solo de conflictos externos, sino de las batallas internas que el ser humano enfrenta cada día. Las preocupaciones sin entregar, las emociones reprimidas, los pensamientos no filtrados por la verdad de Dios pueden enredarse en el alma, afectando la comunión con Él y la capacidad de recibir su paz. El descanso no es solo una necesidad física, sino una expresión de fe. En Salmo 127:2 se nos dice: es en vano que madruguéis, que os vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Este versículo revela que el verdadero descanso proviene de Dios y no simplemente del cese de actividades. El cuerpo puede estar inmóvil, pero si la mente sigue atrapada en el afán del día, el alma no encuentra reposo. La entrega total a Dios en la noche es un acto de confianza, un reconocimiento de que solo Él tiene el control y que ninguna preocupación es más grande que su poder. Las Escrituras presentan el concepto del descanso como algo que trasciende lo físico. En Hebreos 4:9 a 10 se nos dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Esto apunta a una verdad espiritual mayor. El descanso es una manifestación de dependencia de Dios. Así como el Creador reposó en el séptimo día, el ser humano está llamado a confiar en que su obra es suficiente. Quien aprende a entregar su día a Dios antes de dormir, no solo descansa mejor, sino que despierta con una fortaleza renovada, listo para caminar en la plenitud de su voluntad. La noche también es un tiempo para recordar la fidelidad de Dios. En Lamentaciones 3:22 a 23 se nos recuerda que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada día es un testimonio de la gracia divina. Y el reconocimiento de esto debe llenar el corazón antes de dormir. La gratitud no es solo una respuesta emocional, sino una disciplina espiritual que transforma la perspectiva y fortalece la fe. Agradecer a Dios en la noche es una declaración de confianza, una afirmación de que, sin importar lo que haya sucedido, su mano sigue obrando y su propósito sigue en pie. El concepto de la noche en las Escrituras no está ligado únicamente al descanso, sino también a la preparación. Antes del amanecer, Dios ya está obrando, y aquellos que buscan su presencia en la oscuridad encuentran dirección para lo que vendrá. En Éxodo, la liberación del pueblo de Israel ocurrió en la noche, marcando el inicio de una nueva etapa en su caminar. En el libro de los Hechos, Pablo y Silas, en la cárcel, elevaron cánticos a Dios en la medianoche. Y fue en ese momento cuando un terremoto abrió las puertas y rompió sus cadenas. La noche no es un final, sino el preludio de la obra de Dios que está por manifestarse. La palabra de Dios es clara en cuanto a la actitud que el creyente debe tener antes de dormir. En Salmo 63:6 David declara: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Este versículo
refleja una realidad espiritual inquebrantable. Lo que llena la mente antes de dormir influye en la condición del alma. Meditar en Dios, en su verdad y en su amor es lo que trae descanso verdadero y mantiene el espíritu alineado con su voluntad. La renovación del pensamiento es una parte esencial de la vida cristiana. En Romanos 12:12 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación del entendimiento. Antes de dormir, la mente debe ser intencionalmente alineada con la verdad de Dios, filtrando todo aquello que pueda sembrar temor, duda o ansiedad. La meditación en la palabra es un acto de disciplina que fortalece la fe y protege el corazón de las influencias externas. Las Escrituras revelan que Dios vela por sus hijos incluso mientras duermen. En Proverbios 3:24 se nos da una promesa. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Esta seguridad no proviene de las circunstancias, sino de la confianza en que Dios es quien guarda la vida. La paz no es el resultado de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que el Creador está en control de todo. En la Biblia, la imagen de la noche se asocia con la dependencia total de Dios. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, la columna de fuego guiaba su camino en la oscuridad. Cuando Gedeón recibió la instrucción de librar Israel, Dios le dio una señal en la noche para confirmar su respaldo. En cada relato la enseñanza es la misma. En la oscuridad, Dios sigue obrando y quienes confían en Él encuentran dirección y fortaleza. El acto de irse a dormir es una entrega, un reconocimiento de que el ser humano es limitado y que solo Dios es eterno. En Isaías 26:3 se nos da una promesa inquebrantable. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La fe no es simplemente creer en Dios, sino depender de Él en cada aspecto de la vida, incluyendo el descanso. El alma que aprende a rendirse ante Dios en la noche experimenta una paz que el mundo no puede ofrecer. El descanso no es solo una necesidad biológica, sino una invitación divina a confiar en que, mientras el cuerpo reposa, el Creador sigue obrando. Cada noche es una oportunidad para fortalecer la relación con Dios, para renovar la mente y para recordar que su fidelidad permanece intacta. Cuando el corazón se entrega por completo antes de dormir, el amanecer se convierte en una nueva oportunidad para caminar en su propósito con seguridad y gozo. La noche ha sido desde el principio de los tiempos un escenario en el que Dios se ha revelado a la humanidad. En la penumbra, cuando el ruido del mundo se apaga y la mente deja de estar sumida en la vorágine de la rutina, el espíritu se encuentra en un estado de mayor receptividad. Las Escrituras están llenas de momentos en los que Dios ha escogido la oscuridad para hablar, para instruir, para corregir, para fortalecer. En Génesis, Abraham recibió la promesa de su descendencia en una noche en la que Dios lo llevó afuera y le mostró las estrellas. En el libro de Daniel, Nabucodonosor recibió sueños proféticos en la quietud de la noche, que solo el siervo de Dios pudo interpretar. En los evangelios, la imagen de Jesús retirándose a orar en la madrugada se repite una y otra vez, mostrando que la comunión con el Padre no tiene un horario establecido, sino que se da en la profundidad del corazón dispuesto. La noche no es solo un periodo de descanso, sino un tiempo de reflexión, de rendición, de preparación para lo que vendrá. En el Salmo 16:7, David declara: bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en la noche me enseña mi conciencia. Estas palabras reflejan la realidad espiritual de quien entiende que Dios sigue obrando, incluso cuando el mundo duerme. Antes de cerrar los ojos,
el alma tiene la oportunidad de alinearse con la voluntad divina, de evaluar el día con un corazón sincero y de presentar ante Dios todo aquello que pesa, que inquieta, que necesita dirección. Las Escrituras son claras al establecer que Dios desea que el creyente mantenga un corazón puro antes de dormir. En el 1 Juan 1:9 se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este llamado a la confesión y al arrepentimiento no es una mera formalidad, sino una necesidad espiritual. La carga del pecado, por pequeña que parezca, afecta la relación con Dios y siembra una barrera que impide experimentar su paz en plenitud. La noche es el momento propicio para examinar el corazón con honestidad y permitir que la luz de la verdad divina revele cualquier sombra que deba ser entregada a su misericordia. Las palabras de Jesús en Mateo 6:14-15 recuerdan la importancia del perdón antes de dormir, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará la suya. El perdón no es un acto emocional, sino una decisión consciente de rendir la ofensa a Dios y liberarse del peso del rencor. Irse a dormir con resentimiento en el corazón es permitir que la amargura eche raíces. Es darle lugar al enemigo para sembrar división. Es privarse del descanso verdadero que solo Dios puede dar. La oración nocturna es una expresión de confianza en Dios. En Filipenses 4:6-7 Pablo exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Presentar las preocupaciones a Dios antes de dormir no es solo un acto de entrega, sino una declaración de fe en su soberanía. No hay inquietud que escape a su control, no hay carga que sea demasiado pesada para sus manos, no hay problema que Él no pueda resolver. Las Escrituras revelan que la noche es un tiempo en el que Dios obra de maneras que el ser humano no puede ver. En Éxodo, mientras el pueblo de Israel dormía, el Señor abrió el Mar Rojo para que pudieran cruzar en seco. En el libro de Ruth, Booz tomó la decisión de redimir a Noemí y a Ruth en la madrugada, marcando el inicio de un nuevo futuro para ellas. En el Nuevo Testamento, Pedro fue liberado de la prisión por un ángel en la noche, mientras la iglesia oraba sin cesar. Estos relatos demuestran que Dios sigue actuando, aun cuando el ser humano descansa, que sus propósitos no se detienen y que su fidelidad no conoce interrupciones. La paz de Dios es un regalo que solo aquellos que confían plenamente en Él pueden experimentar. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El verdadero descanso no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios es el guardián de la vida. Entregarle cada aspecto del día antes de dormir es un acto de confianza absoluta, una rendición total a su voluntad, un reconocimiento de que su mano sostiene todo. Las Escrituras nos enseñan que la noche es también un tiempo de preparación para lo que vendrá. En Proverbios 3:24 se nos dice: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Esta promesa no es solo un consuelo, sino una declaración de lo que significa vivir bajo la cobertura de Dios. Irse a dormir con un espíritu en paz, con una conciencia limpia, con un corazón alineado con la voluntad divina,
es una señal de que la fe no es solo una idea, sino una realidad vivida. En la historia del pueblo de Israel, la noche fue un tiempo de instrucción divina. Dios habló a Moisés en la penumbra del Sinaí, revelándole los estatutos que guiarían a su pueblo. En la noche de Pascua, los israelitas fueron instruidos a marcar los dinteles de sus casas con la sangre del cordero, un acto de obediencia que los libró del juicio divino. En la vida de los profetas, la noche fue un tiempo de revelación, de visiones, de llamados a un propósito mayor. El descanso no es una pausa en la obra de Dios, sino una parte esencial de su diseño para la vida del creyente. En Salmo 121, 3-4 se nos recuerda que no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no necesita reposo, su vigilancia es incesante, su protección es constante, su fidelidad es inquebrantable. Saber que Él vela mientras el ser humano duerme es la mayor seguridad que se puede tener. En la enseñanza de Jesús, el concepto del descanso está ligado a la confianza en Dios. En Mateo 11, 28-29, el Señor invita: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Este descanso no es solo físico, sino espiritual. Un descanso que solo se encuentra en la total dependencia de Dios. La noche es un recordatorio de que la vida no está en control del hombre, sino en manos del Creador. En Job 33, 14-15 se nos dice: Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconoce. En un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras duermen en sus camas. Aún en el descanso, Dios sigue hablando, sigue revelando, sigue obrando. El corazón que aprende a rendirse a su presencia antes de dormir, despierta fortalecido, renovado, listo para un nuevo día en la plenitud de su propósito. Cada noche es una invitación a confiar, a entregar, a descansar en la seguridad de que Dios es fiel. Nada escapa a su control, nada se le pasa por alto, nada está fuera de su plan perfecto. Irse a dormir en su presencia es la mayor declaración de fe que un creyente puede hacer, porque demuestra que su confianza no está en las circunstancias, sino en aquel que tiene el dominio absoluto sobre todas las cosas. Cuando el día llega a su fin y el silencio de la noche envuelve todo, se abre un espacio en el que el alma se encuentra cara a cara con Dios. No es un momento cualquiera, sino un tiempo sagrado en el que el corazón, libre de distracciones, puede entregarse completamente al Creador. En la quietud de la oscuridad, la mente deja de aferrarse a las preocupaciones del día y el espíritu, si se dispone correctamente, puede sumergirse en la profundidad de la presencia de Dios. La Biblia nos muestra repetidamente que la noche es un escenario donde Dios actúa, donde susurra a los corazones, donde revela su voluntad y donde la fe es probada y fortalecida. Las Escrituras están llenas de relatos en los que Dios ha utilizado la noche para hablar a sus siervos y guiarlos en su propósito. En Génesis fue en la penumbra cuando Dios selló su pacto con Abraham, mostrándole un cielo estrellado como garantía de una descendencia incontable. En la historia de Jacob fue en la soledad de la noche cuando se encontró luchando con el ángel, un encuentro que cambiaría su identidad para siempre. En el libro de Éxodo, la columna de fuego guiaba al pueblo de Israel en medio de la oscuridad
asegurándoles que incluso cuando no podían ver el camino, Dios seguía dirigiendo sus pasos. En la profundidad de la noche, Dios sigue siendo el mismo. Su voz no se ha apagado, su presencia no se ha apartado y su cuidado no se ha reducido. Es en esos momentos de aparente calma cuando el alma tiene la oportunidad de rendirse completamente, de entregar cada pensamiento, de confesar cada carga y de permitir que la paz que solo Dios puede dar inunde cada rincón del corazón. En Salmo 4:8 se nos recuerda esta promesa: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este descanso no es simplemente la ausencia de preocupaciones, sino el resultado de una fe inquebrantable en la fidelidad de Dios. La noche es también el momento en el que el enemigo trata de sembrar inquietud y temor en la mente de aquellos que no han aprendido a refugiarse en Dios. Es el tiempo en el que los pensamientos pueden volverse más pesados, en el que las dudas pueden intensificarse y en el que las preocupaciones pueden parecer más grandes de lo que realmente son. Sin embargo, Dios ha prometido que su paz estará con aquellos que confían en Él. En Isaías 26:3 encontramos una declaración poderosa: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La mente que se enfoca en Dios antes de dormir no es presa del miedo ni de la ansiedad, sino que descansa en la seguridad de su protección. Las Escrituras nos enseñan que cada día trae consigo nuevas oportunidades, pero también desafíos que deben ser enfrentados con un corazón firme en la fe. Antes de dormir es esencial evaluar cómo se ha caminado delante de Dios, reconocer dónde se ha fallado y permitir que su gracia cubra cada error. En el 1 Juan 1:9 se nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay carga demasiado grande que Dios no pueda llevar, ni pecado demasiado oscuro que su luz no pueda disipar. El arrepentimiento sincero abre la puerta a la restauración. Y el descanso verdadero solo se encuentra en aquel que ha sido perdonado y ha entregado completamente su vida a Dios. El acto de dormir es un recordatorio de la fragilidad humana, de la dependencia absoluta que se tiene de Dios. Cada noche, al cerrar los ojos, se deposita la vida en manos del Creador, reconociendo que solo Él tiene el control de todo. En Salmo 121, 3-4, se nos dice: no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no necesita descanso. Él vela constantemente por sus hijos, protegiéndolos, sosteniéndolos y guiándolos incluso cuando ellos duermen. A lo largo de las Escrituras, la noche también ha sido un tiempo de preparación. En el libro de Ruth, fue en la noche cuando Booz tomó la decisión de redimir a Ruth y a Noemí, cambiando el curso de sus vidas. En el Nuevo Testamento, fue en la noche cuando el ángel del Señor se apareció a José en sueños para indicarle que debía llevar a María y al niño Jesús a Egipto, preservando así la vida del Salvador. En la historia de la iglesia primitiva, la oración en la madrugada era una práctica común entre los creyentes, un tiempo de comunión con Dios en el que sus corazones eran fortalecidos antes de enfrentar cada nuevo día. El descanso del cuerpo es importante, pero el descanso del alma es esencial. Dormir con la conciencia limpia, con el corazón alineado a la voluntad de Dios, con la certeza de que cada carga ha sido entregada en sus manos, es el mayor acto de confianza que se puede demostrar.
En Mateo 11, 28 a 29, Jesús nos hace una invitación inquebrantable. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. No hay descanso más profundo que el que se encuentra en su presencia. No hay seguridad más firme que la que Él proporciona. No hay paz más real que la que solo Él puede dar. Las Escrituras muestran que la noche no es solo un tiempo de reposo, sino también un tiempo de revelación. En Job 33, 14 a 15 se nos dice: Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconoce, en un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras duermen en sus camas. Dios sigue hablando, sigue dirigiendo, sigue revelando su voluntad a aquellos que están dispuestos a escuchar. Quienes aprenden a cerrar su día en su presencia, experimentan la certeza de que Él sigue obrando, de que su propósito sigue en pie y de que nada de lo que ha sido encomendado a sus manos quedará sin respuesta. La paz que Dios ofrece no depende de las circunstancias, sino de la confianza en su soberanía. En Filipenses 4, 6 a 7, Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El corazón que entrega cada inquietud antes de dormir no se ve afectado por la incertidumbre del mañana, sino que descansa en la seguridad de que Dios ya ha ido delante y ha preparado el camino. El acto de dormir es una expresión de confianza en Dios. En Proverbios 3:24 se nos promete: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. La diferencia entre quien descansa en la paz de Dios y quien se deja consumir por la preocupación es la fe en que su voluntad es perfecta. Al entregar cada carga, cada anhelo, cada temor y cada decisión antes de dormir, se hace una declaración de dependencia absoluta de aquel que sostiene todas las cosas. Dios sigue obrando incluso en la oscuridad. En la Biblia, la noche ha sido un tiempo de milagros, de liberación, de transformación. En el libro de los Hechos, Pablo y Silas elevaron cánticos a Dios en la medianoche, y fue entonces cuando las cadenas se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron. En Éxodo, mientras los israelitas dormían, el Señor preparaba su salida de Egipto. En los evangelios, mientras el mundo permanecía en tinieblas, la tumba de Jesús fue vaciada y la victoria sobre la muerte fue consumada. Cada noche es una oportunidad para confiar, para rendirse, para recordar que Dios sigue en control. Descansar en su presencia no es una opción, es una necesidad, un acto de fe que demuestra que no importa cuán grande haya sido el día, cuántos desafíos hayan surgido o cuántas preguntas queden sin respuesta, Él sigue siendo Dios, sigue obrando, sigue guardando y sigue guiando con su amor inquebrantable. La noche no es solo un umbral entre un día y otro, sino un momento en el que el alma se encuentra en su estado más vulnerable. Mientras el cuerpo busca descanso, el espíritu se encuentra en un espacio donde las verdades profundas se hacen más evidentes. Es en esta pausa obligada donde el ser humano enfrenta sus pensamientos con mayor claridad, donde las emociones no pueden esconderse tras las distracciones del día y donde el corazón revela su verdadera condición. No hay barreras cuando el silencio envuelve todo, y en esa quietud Dios sigue obrando. Su presencia no se retira con el sol ni se limita a los momentos de actividad.
porque Él es el Dios eterno, aquel que no conoce descanso ni interrupción, aquel que vela incluso cuando el mundo duerme. Las Escrituras muestran que el tiempo de la noche tiene un significado que va más allá del simple descanso. En la Biblia, la oscuridad no solo representa el fin de un ciclo, sino también el lugar donde Dios prepara lo que está por venir. Cuando todo parece inactivo, cuando el mundo se sumerge en el sueño, Dios sigue hablando, sigue dirigiendo, sigue cumpliendo su propósito en aquellos que han aprendido a sintonizar su corazón con su voz. En Génesis, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, la oscuridad cubría las aguas antes de que Dios pronunciara su primer mandato: sea la luz. Génesis 1:3. La creación misma comenzó en la oscuridad, en ese lapso donde la luz aún no había sido revelada, pero la presencia de Dios ya estaba allí. La relación entre la noche y la intervención divina se repite una y otra vez. Fue en la penumbra cuando Dios estableció el pacto con Abraham, asegurándole que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo. En la negrura del mar embravecido, Jonás se encontró dentro del vientre del pez, donde en la completa oscuridad su corazón finalmente se rindió a la voluntad de Dios. En la profundidad de la noche, cuando los discípulos remaban contra un viento contrario y la tempestad amenazaba con hundir la barca, Jesús apareció caminando sobre las aguas, demostrando que ni la tormenta ni la oscuridad podían limitar su autoridad. El ser humano teme la oscuridad porque representa lo desconocido, lo incontrolable, lo que no puede predecirse. Pero Dios no está limitado por el tiempo ni por la falta de luz. De hecho, muchas de las mayores manifestaciones de su gloria han ocurrido cuando todo parecía oculto. En el libro de los Salmos, David expresa una verdad poderosa: aún las tinieblas no me ocultan de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo 139, 12. No hay sombra donde Dios no pueda ver. No hay rincón donde su presencia no pueda llegar. No hay situación que escape a su control. La noche es el escenario donde Dios reordena lo que parece caótico. Es un tiempo donde lo invisible comienza a tomar forma, donde los procesos divinos avanzan sin ser percibidos, donde el alma que aprende a confiar encuentra descanso en medio de lo incierto. Cuando los israelitas dormían en sus casas, ajenos a lo que ocurría a su alrededor, Dios estaba liberándolos de la esclavitud en Egipto. Mientras los guardias vigilaban el sepulcro de Jesús, creyendo que todo había terminado, el mayor milagro de la historia estaba ocurriendo en el secreto de la tumba. La oscuridad de la noche no es un enemigo para el que confía en Dios, sino un recordatorio de que no todo lo que se ve es lo único que existe. La ausencia de luz no significa la ausencia de su presencia. Su poder no se manifiesta solo cuando hay claridad, porque incluso en el silencio más profundo, su voz sigue siendo activa. En Job 12:22 se nos dice: Él descubre lo profundo de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Aún en lo que parece oculto, Dios está revelando, formando, preparando. Las estaciones de la vida tienen un reflejo en los ciclos del día. Así como la noche cede al amanecer, así también las temporadas difíciles ceden ante la gloria de Dios. La prueba nunca es permanente, la incertidumbre nunca es eterna. El invierno del alma siempre es seguido por una nueva primavera. Pero en medio de esa espera, antes de que la luz retorne, antes de que la claridad traiga respuestas, la fe es probada en la oscuridad. No se trata solo de resistir, sino de aprender a confiar en el proceso, de entender que lo que Dios hace en lo oculto es tan valioso como lo que se revela a plena luz del día.
Cuando el creyente se enfrenta a la noche, no solo como una transición natural, sino como una oportunidad espiritual, su manera de percibir el descanso cambia. Ya no es simplemente un cierre de actividades, sino un acto de entrega, un testimonio de fe en que Dios sigue teniendo el control. En Salmo 3:5, David expresa esta confianza absoluta. Yo me acosté y dormí, y desperté porque el Señor me sustentaba. No es la fuerza humana la que sostiene, no es la capacidad propia la que garantiza un nuevo día, sino la fidelidad de un Dios que nunca deja de cuidar a los suyos. La manera en que se cierra un día determina la actitud con la que se recibe el siguiente. Un corazón que se rinde en la presencia de Dios antes de dormir despierta fortalecido, listo para enfrentar lo que viene, con la seguridad de que el Señor ya ha ido delante. Un espíritu que aprende a confiar en el silencio de la noche se levanta con la certeza de que Dios ha estado obrando aun cuando los ojos no podían ver. La fe que se manifiesta en la noche es la fe que realmente ha sido probada. Creer cuando todo es visible es sencillo. Confiar cuando todo es claro es natural. Pero aprender a descansar cuando la oscuridad cubre el horizonte es una muestra de madurez espiritual. Jesús enseñó a sus discípulos que la confianza en Dios no debe depender de lo que se ve, sino de la certeza de que Él es fiel. En Juan 20:29, después de su resurrección, dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. La verdadera paz no se encuentra cuando todas las respuestas han sido dadas, sino cuando el alma aprende a confiar en Dios, incluso cuando no hay señales visibles. Dios está presente en cada instante, en cada respiración, en cada momento que transcurre entre el final de un día y el inicio del siguiente. No hay detalle que se le escape, no hay oración que no escuche. No hay corazón sincero que ignore. Su amor no disminuye con la oscuridad. Su poder no se apaga con la noche. Su cuidado no se interrumpe cuando el mundo se sumerge en el descanso. El ser humano fue creado para depender de Dios, para confiar en su provisión, para encontrar en Él la paz que el mundo no puede ofrecer. No hay razón para temer la noche cuando se está seguro de que Dios vela sin cesar. En el Salmo 91:5 se nos asegura: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Aquellos que han aprendido a rendirse en la presencia de Dios antes de dormir experimentan el verdadero descanso, aquel que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que el Creador del universo sigue sosteniendo todas las cosas con su mano poderosa. Cada noche es una invitación a confiar, a rendirse, a recordar que Dios sigue en control. No importa cuán incierto parezca el futuro, cuántas preguntas queden sin respuesta, cuántos desafíos estén por delante. La oscuridad nunca ha sido un obstáculo para Dios. Porque aún en los momentos donde parece que nada sucede, Él sigue obrando. Descansar en su presencia no es solo un acto físico, sino una decisión espiritual, una demostración de fe en que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, en que su fidelidad nunca cambia, en que su amor no conoce interrupciones. La noche no es el final, sino el preludio de un nuevo amanecer. Y en ese intervalo entre el descanso y la espera, entre la entrega y la confianza, Dios sigue siendo el mismo, inmutable, eterno, digno de toda confianza.